Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright N teniendo un dúo maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema bastante delicado y a veces escalofriante, los matrimonios forzados y secretos que lamentablemente siguen existiendo en algunas culturas y comunidades alrededor del mundo. Su copyright que es un tema fuerte, pero es importante hablar de ello para generar conciencia y con suerte contribuir a un cambio positivo. Antes de empezar, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido regularmente sobre temas que invitan a la reflexión superíndice 3N y a la acción superíndice 3N. Y ahora vamos al tema de hoy. Hoy vamos a desenterrar realidades ocultas, historias silenciadas y situaciones que, aunque parezcan sacadas de un libro de terror, son el pan de cada día para muchas personas, especialmente mujeres, en todo el mundo. Hablaremos de los matrimonios forzados, esas uniones impuestas donde el consentimiento es una mera formalidad, o peor aún, una ilusión superíndice 3N. Pero no solo eso, también copyright N exploraremos los matrimonios secretos, aquellos que se celebran a escondidas, a menudo por razones que van desde desafiar las normas sociales hasta ocultar situaciones ilegales o vergonzosas. Empecemos por entender que copyright es exactamente un matrimonio forzado. En pocas palabras, es una unión superíndice 3N en la que una o ambas partes son obligadas a casarse contra su voluntad. Esta obligación superíndice 3N puede venir de muchas formas: presión superíndice 3N familiar, amenazas directas, chantaje emocional, incluso secuestro y violencia física. Las razones de de estos matrimonios son variadas y complejas. A veces se deben a tradiciones culturales arraigadas que priorizan el honor familiar o la estabilidad de un superíndice 3 mica por encima de la felicidad individual. Otras veces son producto de la pobreza extrema, donde el matrimonio se ve como una forma de asegurar la supervivencia de la familia, vendiendo a una hija a un hombre con recursos. También copyright N hay casos en los que los matrimonios forzados se utilizan como una herramienta para resolver conflictos entre clanes o tribus, o incluso para consolidar alianzas políticas. Pero no nos equivoquemos, el matrimonio forzado es una grave violación superíndice 3N de los derechos humanos. Viola el derecho fundamental a elegir con copyright N casarse, a decidir sobre el propio cuerpo y a vivir una vida libre de violencia y coerción superíndice 3N. Las consecuencias para las víctimas son devastadoras, sufren traumas y superíndice 3 profundos, pierden la oportunidad de educarse y desarrollarse profesionalmente, y a menudo quedan atrapadas en ciclos de abuso y explotación superíndice 3N. Este tipo de matrimonios son una barrera infranqueable para el desarrollo personal y la autonomía de la víctima, condenándola a una vida de sumisión superíndice 3N y dependencia. Ahora hablemos de los matrimonios secretos. A diferencia de los matrimonios forzados, en los que la obligación superíndice 3N es el elemento central, los matrimonios secretos se caracterizan por la clandestinidad. Se celebran a escondidas, lejos de la mirada pública por diversas razones. A veces son parejas superíndice 3 venes que se aman pero cuyas familias se oponen a su relación superíndice 3N, ya sea por diferencias sociales, religiosas o superíndice 3 micas. En estos casos, el matrimonio secreto puede ser un acto de rebeldía, una forma de afirmar su amor frente a la oposición superíndice 3N familiar. En estas situaciones, se puede observar un acto de valentía por parte de los enamorados, quienes desafían las normas impuestas en busca de su felicidad, aunque también copyright N implica un riesgo significativo, pues el descubrimiento puede acarrear consecuencias negativas. Pero otras veces, los matrimonios secretos tienen motivaciones mucho turbias. Pueden ser utilizados para ocultar relaciones extramaritales, para legitimar embarazos fuera del matrimonio, o incluso para encubrir actividades ilegales como la trata de personas o el fraude matrimonial. En algunos países, los matrimonios secretos también copyright N se utilizan para eludir leyes que prohíben el matrimonio infantil o la poligamia. Un hombre mayor puede casarse en secreto con una menor de edad o con una segunda esposa, evitando las consecuencias legales. Este tipo de matrimonios secretos representan una grave amenaza para los derechos y la seguridad de las víctimas, especialmente las más menosas, quienes son vulnerables a la explotación superíndice 3N y el abuso. La impunidad que rodea a estos actos fomenta la perpetuación superíndice 3N de prácticas dañinas y socava los esfuerzos por proteger a los vulnerables.
La situación superíndice 3N es especialmente preocupante en las comunidades MUN-S vulnerables, donde las mujeres y las NIU+- tienen menos acceso a la educación superíndice 3N, al empleo y a la protección superíndice 3N legal. En estas comunidades, los matrimonios forzados y secretos a menudo se perpetúan de generación superíndice 3N en generación superíndice 3N, reforzando las desigualdades de copyright nero y limitando las oportunidades de las mujeres. La falta de acceso a la información superíndice 3NY a los recursos necesarios para defender sus derechos las convierte en presas fúciles de estas prácticas. El círculo vicioso de la pobreza y la discriminación superíndice 3N dificulta a UNMUN-S la posibilidad de escapar de estas situaciones. Pero no todo esto perdido. A pesar de la complejidad del problema, hay muchas organizaciones y activistas que están trabajando incansablemente para combatir los matrimonios forzados y secretos. Estas organizaciones brindan apoyo a las víctimas, las ayudan a escapar de situaciones de abuso y les ofrecen asesoramiento legal y psicólogo superíndice 3 JICO. También Copyright N llevan a cabo campañas de sensibilización superíndice 3N para educar al público sobre los peligros de estos matrimonios y para promover el respeto por los derechos humanos. El trabajo de estas organizaciones es fundamental para brindar esperanza y una alternativa a las víctimas, así como para generar un cambio cultural que rechace estas prácticas. Además, muchos gobiernos están tomando medidas para fortalecer las leyes que protegen a las víctimas de matrimonios forzados y secretos. Estas leyes incluyen la criminalización superíndice 3N del matrimonio forzado, el establecimiento de una edad mínima para contraer matrimonio y la garantía del derecho de las mujeres a heredar propiedades y a acceder a la justicia. Si bien estas medidas son importantes, es fundamental que se implementen de manera efectiva y que se garantice el acceso a la justicia para todas las víctimas, independientemente de su origen o condición superíndice 3N social. Sin embargo, la lucha contra los matrimonios forzados y secretos requiere un esfuerzo colectivo. Todos podemos contribuir a crear un mundo donde todas las personas tengan la libertad de elegir con qué copyright N casarse y de vivir una vida digna y plena. Podemos empezar por informarnos sobre el tema y por hablar de con diéresis copyright L con nuestros amigos y familiares. Podemos apoyar a las organizaciones que trabajan para combatir los matrimonios forzados y secretos. Y podemos alzar la voz para denunciar cualquier forma de violencia y discriminación superíndice 3N contra las mujeres y las NIU+-as. La sensibilización superíndice 3N y la educación superíndice 3N son herramientas poderosas para desafiar las normas sociales que perpetúan estas prácticas y para promover una cultura de respeto e igualdad. Es crucial recordar que el matrimonio debe ser una elección superíndice 3N libre y voluntaria, basada en el amor, el respeto y la igualdad. No puede ser una imposición superíndice 3N, un secreto vergonzoso o una herramienta de control y opresión superíndice 3N. El matrimonio debe ser un espacio de crecimiento personal y de construcción superíndice 3N de un proyecto de vida en común, donde ambos CEU superíndice 3 NIUGE se sientan valorados y respetados. Hemos explorado la cruda realidad de los matrimonios forzados, una violación superíndice 3N flagrante de los derechos humanos donde la coerción superíndice 3N y la falta de consentimiento reinan. También Copyright N nos hemos adentrado en el mundo clandestino de los matrimonios secretos, desentraumasando sus múltiples facetas, desde el amor prohibido hasta el encubrimiento de actos ilícitos. Es vital recordar que detrás de cada uno de estos casos, hay historias de personas, generalmente mujeres y NIU+-as, cuyas vidas y libertades se ven profundamente afectadas. La lucha contra estas prácticas requiere un esfuerzo conjunto, desde el fortalecimiento de las leyes hasta la sensibilización superíndice 3N y el apoyo a las víctimas. Necesitamos crear una red de apoyo superíndice 3 LIDA que brinde a las víctimas la ayuda que necesitan para reconstruir sus vidas y para empoderarse como agentes de cambio en sus comunidades. Para profundizar a UNMUN-S en este tema, es importante analizar las raíces culturales y sociales que sustentan estas prácticas. En muchas sociedades el matrimonio se considera una institución superíndice 3N sagrada que está estrechamente ligada al honor familiar y a la reproducción superíndice 3N de la identidad cultural. En este contexto, las decisiones matrimoniales a menudo se toman en función superíndice 3N de consideraciones que van más allá del bienestar individual, como la preservación superíndice 3N de las tradiciones, la consolidación superíndice 3N de alianzas políticas o la garantía de la estabilidad de CONU superíndice 3 MICA.
Si bien es importante respetar la diversidad cultural, no podemos tolerar prácticas que violan los derechos humanos fundamentales. Es necesario encontrar un equilibrio entre la preservación superíndice 3N de las tradiciones y la protección superíndice 3N de los derechos individuales, promoviendo un diálogo intercultural que permita transformar las normas sociales dañinas. Otro aspecto importante a considerar es el papel de la educación superíndice 3N en la prevención superíndice 3N de los matrimonios forzados y secretos. La educación superíndice 3N empodera a las mujeres y a las New+As, les brinda las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas sobre sus vidas y para defender sus derechos. Una educación superíndice 3N de calidad también copyright N puede desafiar los estereotipos de copyright nero y promover una cultura de igualdad y respeto. Además, es fundamental educar a los hombres y a los New+Os sobre la importancia de la igualdad de copyright nero y sobre los efectos negativos de los matrimonios forzados y secretos. La educación superíndice 3N es una inversión superíndice 3N a largo plazo que puede generar un cambio social profundo y duradero. Asimismo, es crucial fortalecer los sistemas de protección superíndice 3N infantil para prevenir y abordar los casos de matrimonios forzados y secretos que involucran a menores de edad. Los New+Os y las New+As tienen derecho a una infancia libre de violencia y explotación superíndice 3N. Los gobiernos deben garantizar que los servicios de protección superíndice 3N infantiles tu copyright N disponibles y accesibles para todos los New+Os, independientemente de su origen o condición superíndice 3N social. También copyright N es necesario capacitar a los profesionales que trabajan con New+Os y New+As para que puedan identificar y responder adecuadamente a los casos de matrimonios forzados y secretos. La colaboración superíndice 3N internacional también copyright N es fundamental para abordar este problema a escala global. Los gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil deben trabajar juntos para intercambiar información superíndice 3N, compartir buenas prácticas y brindar apoyo a los países que están luchando contra los matrimonios forzados y secretos. La cooperación superíndice 3N internacional puede fortalecer los sistemas de protección superíndice 3N infantil, promover la educación superíndice 3N y la sensibilización superíndice 3N, y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas. Finalmente, es importante destacar el papel de los medios de comunicación superíndice 3N en la sensibilización superíndice 3N sobre los matrimonios forzados y secretos. Los medios de comunicación superíndice 3N tienen la capacidad de llegar a un público amplio y diverso y de generar un debate público sobre este tema. Es fundamental que los medios de comunicación superíndice 3N informen de manera responsable y precisa sobre los matrimonios forzados y secretos, evitando perpetuar estereotipos y prejuicios. Los medios de comunicación superíndice 3N también copyright N pueden dar voz a las víctimas y a los activistas que luchan contra estas prácticas, contribuyendo a generar un cambio social positivo. En resumen, la lucha contra los matrimonios forzados y secretos es un desafío complejo que requiere un enfoque integral y multisectorial. Es necesario abordar las raíces culturales y sociales que sustentan estas prácticas, fortalecer los sistemas de protección superíndice 3N infantil, promover la educación superíndice 3N y la sensibilización superíndice 3N, y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas. La colaboración superíndice 3N internacional y el papel de los medios de comunicación superíndice 3N también copyright N son fundamentales para abordar este problema a escala global. Todos podemos contribuir a crear un mundo donde todas las personas tengan la libertad de elegir con qué copyright N casarse y de vivir una vida digna y plena. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado informativo y que les haya inspirado a reflexionar sobre este importante tema. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Conocen estas realidades? ¿Qué copyright creen que podemos hacer para combatir los matrimonios forzados y secretos? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, do copyright genme un like, compártanlo con sus amigos y familiares para que muchas personas se enteren de este tema. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Gracias de nuevo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós.